Hola a todos, mi nombre es José Manuel, originario de un pequeño municipio de una ciudad en crecimiento. Nuestro pequeño pueblito estaba en las cuestas de un cerro. Recuerdo que cada día era algo pesado, pues desde niño y con bajos recursos le ayudaba a mis padres a vender frutas y verduras en la ciudad, bajando todos los días de nuestra casa retirada en una zona separada de las otras, rumbo a la zona mercader. Esos días los viví con prisa, pues entre ir a la escuela, regresar al puesto de venta de mis padres, las tareas y actividades deportivas, no me di cuenta de que pasé de ser un pequeño niño a un adulto funcional dentro de lo que el trabajo se refería. Cuando menos lo esperé, mis padres ya se habían expandido a la ciudad vecina, dejándome ese puesto, del cual me ocupaba casi diario. Llévele, señora, la fruta fresca y las verduras recién traídas del campo. No encontrarán nada mejor. ¿Buscan calidad y precio? Vengan con su amigo José, el Barabara. Ese era mi típico grito de venta cada 5 minutos, desde el inicio de venta hasta que terminaba todo. A veces un poco tarde, dependiendo la venta del día. Mis padres me habían dado consejos de venta y trucos para atraer a la gente, por lo que irse tarde no era muy seguido. Por el contrario, era extraño que lo hiciera. Todo esto de hacer la venta rápido tenía un porqué, y es que aún en la muy avanzada era que estábamos, se creía que, por donde vivíamos, se encontraba un extraño ser que salía por las noches. Aún recuerdo cómo en mi infancia mis padres, junto con las mulas de carga, parecían presurosos por llegar a casa. Mas nunca noté sus caras ni gestos. Al contrario, creía que lo hacían más por llegar pronto para cenar y dormir. Debo decir que nunca fui de los que tenía problemas para dormir. Caía como tronco apenas tocaba la cama. Después de regresar cada noche, tomaba un poco de leche y con un pequeño pan caía rendido, con mi hermano, quien lamentablemente se nos adelantó. Mis padres sufrieron mucho tras su muerte. Hoy trato de recordar qué le pasó aquella noche, mas mi mente está bloqueada por algún motivo. Lo único que recuerdo es haber salido de casa. Así que, tras 25 años, tengo miedo de andar por el camino rumbo a casa. Claro que he tenido que salir ya en la oscuridad, pero siempre en carro y pisando el acelerador, sin voltear a ver por los costados, solo de frente. Como lo mencioné, nuestro hogar quedaba 2 kilómetros alejado de la última casa del pueblo. Podría decirse que estábamos en las fauces del cerro, donde solo había un camino hecho con sus áreas de cultivos, sus árboles de cedro que fungían de valla para las tierras y abundante maleza que crecía a más de 1 metro de altura. Aquel día de otoño no fui a trabajar, pues era mi día de descanso, mas sabía que había olvidado unos papeles de pago en el local. No me entusiasmaba la idea de ir por ellos, pero me dije, no pasa nada, voy rápido y regreso. Es un buen día después de todo, no hace frío ni calor. Además, es mediodía. Si voy en la motocicleta no tardaré. Con ello en mente salí de casa sin siquiera notar la hora. Minutos más tarde pasé por el pueblo, viendo cómo poco a poco se llenaba de gente. La vista era para mí como un calmante y un placer poder observar un poco del movimiento. Sea el destino o algo que conspiró a favor de mi desgracia, pues estando en el centro de la ciudad, mientras compraba una libreta para anotar ventas y demás, surgió un repentino aire gélido y fuerte que levantó polvo en toda la calle. Tras ello, las nubes se formaron, iniciando una lluvia un tanto extraña. Vi cómo la gente corría hacia los locales para protegerse. Miré el reloj, no eran ni las 4 de la tarde, por lo que decidí ir corriendo a comprar algo de comer en los locales cercanos. Dejé mi moto estacionada, pues debido al mal clima sería difícil andar en ella, y sin más, llegué a una fonda con buen aspecto. De entrada, el caldo de pollo olía bien, y más porque ahí lo hacían de forma especial. «Pase, joven», me dijo la señora de la fonda. «Bienvenido. El día de hoy tenemos caldo de pollo guisado con chile pasilla, pambazos y milanesas con adobo». Siguió mencionando más cosas, pero a como estaba el clima, yo solo quería mi caldo, con una milanesa y arroz con verduras.
Hice mi pedido y a partir de ahí me olvidé del tiempo. El tiempo en el lugar estaba relajado, con música tranquila, boleros clásicos que me hicieron recordar a mi abuelo y pensar todo de mi época de infancia. Entrecerraba los ojos mientras comía, bailando mentalmente y degustando la comida, todo sin darme cuenta de que la lluvia había cesado, hasta que la música se detuvo por unos breves segundos. ¿Qué pasó?, dije. Joven, estamos por cerrar. No queríamos interrumpirlo dada su emoción, pero falta poco para las 6. Si gusta, puede venir mañana. ¿Cómo que las 6? Miré el reloj, angustiado y temeroso, pues, de ser así, tendría que volver casi volando a casa. Miré por la ventana cómo la noche, gracias a las nubes de lluvia, había llegado. Rápido apagué y agradecí a la señora, saliendo disparado hacia la calle. Noté que había muy pocas personas afuera, poca iluminación, y en general se sentía como un pueblo fantasma, pese a ser una gran ciudad. Esto no me gusta, dije. Parece que algo está en mi contra. Mejor voy por mi moto y... Sentí entre un gran vacío, enojo y tristeza al percatarme de que habían robado mi moto, seguramente mientras estaba comiendo. Pregunté a quien me encontré en la calle, pero nadie vio ni escuchó nada. Parecía como si hubiese desaparecido con aquella tormenta. Lo que me faltaba, no puedo creer mi desgracia, me gritaba viendo el reloj. Pensé un momento en qué hacer. No tenía parientes en las cercanías, ni dinero en caso de tener que quedarme. Las pocas personas conocidas estaban con sus familias y no me gustaba interrumpir su tiempo juntos, menos llegar a pedir posada. Entonces, mientras caminaba un poco cabizbajo, escuché un claxon. Era mi vecino, y quien se podría decir, el más cercano a mi familia y hogar. José, ¿qué te pasa? ¿Vas a tu casa? Está oscureciendo. Además de ser mi vecino, cabe decir, era un gran amigo, pues crecimos juntos. Hey amigo, ¿qué tal? Voy de camino a mi casa. Sí, un poco triste, pues me robaron la moto durante la lluvia. Sí que te ha tocado mala suerte, pero no hay problema. Yo te llevo lo más que pueda a tu casa, o te quedas en la mía y mañana vienes a ver lo de tu moto. En verdad te lo agradezco mucho. No podré aceptar quedarme en tu casa, pero sí el aventón. Ya veré cómo le hago para regresar a la mía. Mi amigo observó el cielo, el anochecer. Pude notar algo de preocupación en su rostro. José, en verdad considera quedarte en mi casa. Hoy parece que el diablo está cerca. Esa fue una expresión muy conocida y usada en el pueblo, generalmente tras una fuerte tormenta o vientos. Gracias, amigo, lo tomaré en cuenta. Tal vez tengas razón. No hubo más palabras y subí a su camioneta. Parecía un poco intranquilo por su comportamiento, así que quise preguntar, pero justo en ese momento encendió la radio, a volumen alto impidiéndome hablar. Cerca de nuestro pueblo divisé ambulancias y equipos de protección. Parece que tenías razón, le dije. Parece que el camino está un poco mal, pero igual preguntemos si podemos seguir, dijo Martín. Acercando su camioneta, uno de los oficiales hizo la pregunta. Debido a la música no alcancé a escuchar bien, pero de cierta forma nos dejaron seguir nuestro camino. Avanzamos con calma, a paso lento. ¿Ha pasado algo?, pregunté. Parece que un carro resbaló con todo el lodo que hay y cayó en una grieta entre los pastizales. Ellos están cuidando que no ocurra algún accidente. Más adelante vimos otra patrulla a orillas del camino. La tierra en ese punto parecía lodosa y se veían gotas de lluvia caer dispersas. Algo que también noté fue que el oficial se veía muy extraño. Amigo, ¿no encuentras algo raro ese oficial? No nos mira para nada. ¿Será alguien penoso o simplemente no le interesamos? Deja pongo las altas para ver si voltea. No hubo reacción por parte del oficial. Será mejor continuar y no dar molestias. Estos tramos de noche son muy inusuales.
Nuestro pequeño pueblo estaba en una desviación a pie de carretera, donde se podía observar pequeños barrancos y muchos campos de cultivo. Mas ahora, tras ver al oficial, un escalofrío envolvió todo mi cuerpo. Había algo extraño con todo eso, y no sabía qué. ¿Pudiste observar algo?, pregunté nuevamente. Aunque no hubo respuesta, pude ver sus ojos asustados y llenos de terror. «Será mejor que lleguemos. Algo no está bien con ese oficial», dijo. «¿A qué te refieres?» «Sí, parecía un poco raro, pero tal vez no quería que lo viéramos». «Veo que no te acuerdas de nada». «Eso es bueno». Pisó el acelerador y con una serie de barridas en la tierra mojada, casi nos desviamos de aquel camino oscuro, donde lo único que había éramos nosotros. «¿Cómo que recordar? Martín, amigo mío, ¿de qué estás hablando?» Pero él se quedó callado el resto del trayecto a su casa. Ahí observé el reloj. Era un poco más de las 7 de la noche. Definitivamente no quería regresar caminando a casa, aunque tampoco quería molestar a mi amigo quedándome en la suya. Me bajé deprisa de la camioneta y me dispuse a retirarme, pero fui detenido por la voz de Martín. «Entra en la casa, amigo, y quédate, antes de que venga». «¿Que venga quién?» «Mira, consideré quedarme, pero tengo que despertar temprano por el trabajo. Me acercaste mucho a casa y lo agradezco. Por favor, amigo, entra en la casa. El tiempo se nos hace menos. Yo mañana te llevo a tu casa antes del trabajo. Solo...» Levanté mi mano despidiéndome de él con una gran sonrisa mientras dejaba su propiedad. Tras ello, solo volteé una vez más para cerciorarme de que no me siguiera. Y no fue el caso. Él solo se quedó observándome con tristeza, diciendo algo que me habría gustado escuchar. Pocos metros más adelante ya me encontraba solo. Podía decirse que a la deriva en aquel camino a oscuras, en medio de lo que parecía una tormenta. Un camino a cuestas por árboles, pastizales, campos de cultivo, oscuridad y las palabras de mi amigo. «No pasa nada, solo son 2 kilómetros. Puedo hacerlo. Conozco el camino de toda mi vida». Podía escuchar ranas croar en la oscuridad y el viento intranquilo sobre los árboles, meciendo las hojas con crueldad y terror. Solo eso, ranas y viento. Es la naturaleza que juega su papel. Una vez más observé el reloj antes de tropezar con una piedra en el camino. Las 7:13. Es temprano. Debería estar en casa antes de las 8. Mejor voy pensando que cenar. Repentinamente caí sobre un pequeño charco de lodo. La tierra, aún con esta lluvia, estaba dura, húmeda, pero al final firme, y las rocas me lastimaron parte de mi rodilla. Podía sentir un pequeño, pero significativo corte en mi rodilla izquierda. Maldición, ha dolido mucho, y todo por estar distraído, por cuidar que mis libretas y hojas no se ensucien. Por un buen rato antes de tropezar, había olvidado que llevaba estos artículos. Sin duda, mi mente no había estado concentrada. Tenía tanto en la cabeza desde aquella extraña lluvia que casi podría decir que presagiaba algo tenebroso. Luego, el robo de mi moto, el evitar causar molestias a mi amigo por el aventón, e incluso por haberme dado la opción de quedarme en la suya. Pero ahora, lo importante era el regreso a casa. No podía darme el lujo de titubear. Aún con el dolor, no podía quedarme quieto. Algo me decía que me moviera, o pasarían cosas de las que me iba a arrepentir. Me levanté, pero el dolor era horrible. Era una de esas cortadas que empiezan a hacerte temblar el cuerpo y te doblegan. Sea lo que sea que está pasando, no me detendré. Solo es una herida leve, solo es un camino, solo son relatos sin fundamentos. En ese momento comencé a sentir un helar de miedo, tras recordar las leyendas que existían sobre ese camino. Sentía húmeda la rodilla, sin duda era sangre que corría fácilmente hasta mi pie. En medio de todo, comencé a escuchar sonidos que definitivamente no esperaba. Era como un gruñido, aunque improbable, pues no había animales salvajes alrededor. Para ello teníamos cercado, precisamente para controlar el paso de coyotes, zorros y otros animales.
Está bien, debe ser mi mente juguetona y nerviosa. Trataba de justificarme con alguna explicación lógica cuando algo retumbó en mi mente. Una voz que no había escuchado en años. ¿Hermano? Por un breve instante me quedé viendo al inescrutable vacío, temeroso y confundido. No podía ser posible. Traté de dar un paso hacia adelante cuando... No me dejes aquí, José. ¿Por qué me abandonaste, hermano? No lo podía creer. Era la voz de mi difunto hermano. Se escuchaba un poco tenebrosa para haber sido la de un niño. Dejé de ver al vacío y comencé a voltear en todas direcciones, buscando entre la oscuridad. A causa de que no llevaba linterna conmigo, la penumbra solo era iluminada por los breves destellos de relámpagos a lo lejos. No encontré más que lo obvio: maleza, árboles, un camino, charcos de agua y una visión nada clara de un pozo entre los pastizales. Espera un poco, el pozo está a medio camino. No creo haber avanzado tanto. Hay algo extraño aquí. Esta vez todo se quedó en total silencio. Era como dicen, después de la tormenta viene la calma, pero esta era sepulcral. Mi cuerpo se sintió desvivido por segundos. Algo viene. Esto no es bueno. Instintivamente corrí, o lo intenté, pero la herida y humedad me lo impidieron como quería. Mi presentimiento resultó ser cierto. Tras ignorar la voz de mi supuesto hermano, un grito espeluznante hizo eco en ese espacio. Casi petrificado, comencé a orar y a pedir a Dios que me dejara llegar con bien a casa. Un fuerte viento corrió despiadado en todas direcciones. Volví a detener mi andar, tapándome la cara con las manos, mientras cargaba mis libretas y otras cosas. Señor, te pido que me protejas. Algo se rió macabramente. ¿Quién anda ahí? Como si de magia se tratara, tras mi pregunta dejó de llover por unos minutos. La luna a una parte salió de entre las nubes, iluminando mi camino. Pero había algo que estaba olvidando, algo que no me dejaba en paz y no sabía por qué, pero me estaba matando. Bueno, así podré llegar a casa más rápido, dije a modo de victoria. Pero debí notar que algo estaba jugando conmigo, algo que no tardaría en mostrarse. Todo quedó en total silencio mientras caminaba. Los ruidos del viento, el mecer de las hojas, de los árboles, los grillos, o siquiera de un condenado mosquito, todo sonido había desaparecido. En mi desesperación volví la vista hacia la maleza. No podía creerlo. Apenas pudiendo moverme por el dolor, sentí el ambiente enfriarse tanto, rayando en lo irreal. Me acerqué a los pastizales, viendo las gotas de lluvia congeladas. Lo he echado todo abajo, porque no recordé lo que decía mi padre. Ya no estaba solo. Él venía por mí. Lentamente caí en su juego sin notarlo. Tras un enorme escalofrío, solo pude escribir unas cuantas palabras en mi cuaderno. Mis momentos finales, narrados desde un inicio, y a reojo, vigilando la figura que en las sombras acechaba. ¿Cuánto tiempo tuve que pasar para verte de nuevo? Tengo miedo, lo admito, pero no soy como el yo de cuando era niño, dije. Una risa espeluznante resonó en el silencio. Nada de esto era real, pero a la vez sí. Analizando desde temprano, olvidé revisar a detalle la hora. Solo recuerdo ver un 5, que terminé relacionando con que eran las 5 y cacho de la mañana. Tras ello, bajé descuidadamente a la ciudad. La segunda mala señal fue encontrar el cementerio ubicado en la entrada de la ciudad, abierto, cuando debería estar cerrado. Las leyendas decían que encontrarlo así era un mal presagio, en especial porque podías interrumpir a los muertos quienes, si tenías mala suerte, te maldecirían. La música de la fonda fue algo que tampoco noté, y es que era la típica música que tocaban a los ancianos que dejaban este mundo. Mil cosas vinieron a mi cabeza. No podía dejar de pensar, y mi mente era un mar de ideas catastróficas. Soy un estúpido.
Tras escribir unas pocas líneas, comencé a indagar en el supuesto accidente. El por qué no llegamos a verlo, la extrañeza de ese oficial sin rostro. Cada pensamiento venía acompañado de más y más terror. Esto conforme iba cayendo en cuenta de pequeños detalles, como que yo ni siquiera tenía moto. En realidad, tener una era mucho pedir para alguien que solo tenía un carro heredado de mi padre. «¿Martín?», susurré. «Así es», dijo. Recordé que era la voz de mi amigo, o supuesto amigo que me acercó a su casa. ¿Cómo lo olvidé? Él. Oh, Dios mío. «Ya estás recordando, pero es tarde», dijo la tenebrosa voz. La icónica luna resplandecía burlona entre las nubes de lluvia, llevando una tenue pero marcada luz azul. El pasto lucía blanco, gélido de horror, no de frío. Mi cuerpo se sacudió incontrolablemente ante esto. Nunca es tarde cuando tengo fe en Dios. Comencé a rezar nuevamente sin cerrar los ojos. Estaba seguro de que lo lograría. Podría escapar de esa situación. Aquella voz solo rió. «Ya no hay nada que te salve. Tú y tu alma vendrán conmigo». Observé una sombra pasar rápido entre los pastizales, yendo de estos hacia la tierra. Después, brincó al siguiente lado desde los troncos de los árboles hasta lo más alto de ellos. «Maldición, mis rezos no sirven, pero no importa, igual no podrás tenerme, seas lo que seas». Estúpidamente corrí, o al menos lo intenté, porque no veía que avanzara. Como en un mal sueño, solo sentía cansancio, movimiento en mis piernas, pero el paisaje no se movía, solo yo. Ahí observé que algo me abrazaba, suave pero firme por el aire, dejándome flotar a no más de 15 centímetros del nivel del suelo. Es momento de reunirte con tu familia. Tras un horrido retumbar en mi cerebro, de nuevo vinieron los recuerdos, en forma de más palabras de mi supuesto amigo. Qué bueno que no recuerdas las vivencias oscuras de nuestra niñez. Recuperando esos recuerdos, aquella noche, tras unos meses de creer que teníamos un amigo imaginario, mi hermano y yo, por aquellos años, decidimos jugar al escondite durante el anochecer. Claro estaba que ignorábamos el peligro que esto generaría tan solo minutos después, porque en los pequeños pueblos se decía que hacer esto de noche llamaba a los demonios, pero estaba claro que eran cosas que nosotros no creíamos. Fue durante esa noche calurosa de primavera que mi hermano, yo y nuestro amigo imaginario nos divertíamos. A mi hermano se le ocurrió salir de casa para esconderse tras el gallinero. Yo lo busqué en los acostumbrados lugares, aún después de haber escuchado que salió. «¿Hermano? ¿Dónde estás?». Tras no encontrarlo ni escuchar su característica risilla, llamé a mis padres, quienes rápido salieron al jardín buscándolo por todos lados con linterna en mano. Lo seguí, un poco separado para hacer más efectiva la búsqueda, más que nada guiado por mi supuesto amigo imaginario, a donde se supone que mi hermano estaba escondido. Perdí el aliento al encontrar una escena que sumió cada parte de mi cuerpo en completo terror. «Vamos, acércate más. Tu hermano está ahí, en la cubeta sobre aquel árbol», dijo una voz. «¿Hermano? Ya me encontraste. Ayúdame a salir de aquí». Como hipnotizado, me acerqué lentamente a observar, pero de pronto una mano me jaló con brusquedad hacia atrás. Era mi padre, quien apresurado me llevó hacia él. En ese instante emergió una figura de entre la hierba, proveniente detrás del gallinero, emprendiendo el vuelo para perderse en la oscuridad. «Si me tarde años, volveré», escuché. Recuerdo ver a mi madre correr hacia la casa, llorando horrorizada, y a mi padre gritar furioso, pues aquella cosa llevaba a mi pequeño hermano, ensangrentado y moribundo. Era una escena tan grotesca que no me atrevo a poner en palabras. En ese momento mi vista se nubló y después hubo oscuridad. Mi próximo recuerdo es despertar en mi cama. Una sábana me cobijaba en aquella extrañamente fresca mañana. «¿Qué pasó?».
«Finalmente despiertas», dijo mi padre. «Han pasado 2 días, hijo. Doy gracias porque aún sigues con nosotros». «Sí, pero mi hermano...» «Dejemos ese tema, hijo. Lo importante es que estás aquí con nosotros y no dejaremos que algo te pase». Pasaron los días y nadie mencionó el tema, ni siquiera yo, pero los chismes volaban y los más sonados decían que mis padres, asesinos, habían mutilado a mi hermano, dejando la mitad de su cuerpo en el viejo pozo. Otros decían que había sido víctima del demonio por haber roto la regla de no salir durante la noche. Volviendo al presente, ya con el rompecabezas resuelto, supe que no tenía escapatoria. Estaba condenado desde aquella noche y de alguna manera lo había bloqueado en mi mente. Aquel amigo imaginario que creíamos era de lo mejor, siempre estaba en las sombras y era real. Su cara alargada con ojos negros, dilatados, sonrisa tétrica con dientes afilados. Su aspecto sin duda era aterrador, pero tal vez al ser niños no notábamos el miedo que aquello transmitía. Ese último juego fue su estrategia para sacarnos de casa, y aunque lo consiguió a medias, solo fue una victoria temporal. Hoy, tras 20 años, aquí, con el cuerpo a punto de ser consumido, volví a recordar y darme cuenta de que aquello en realidad nunca desapareció. Solo había bloqueado todos esos recuerdos, y eso de alguna manera me estaba defendiendo. Pero ya no era así, y ahora tenía sentido el que mi madre desapareciera repentinamente, y cómo mi padre se quitó la vida en una puesta de sol, sobre las zanjas que llevaban agua. Siempre estuviste ahí, tú que decías ser nuestro amigo. Solo lo hiciste para devorarnos. Incluso cambiaste mis recuerdos dándome unos padres que seguían vivos y que solo estaban en otra ciudad. Tuve que esperar mucho y más por ti, pero no importa. Tú y tu familia estaban condenados desde el principio. Ahora todos están aquí conmigo. Eres el único que falta. Dios, apiádate de mí. Toma mi alma antes que este ser. Es tarde. Tu alma ya no avanzará de este plano. Con un movimiento de brazos sacudió mi cuerpo hasta quedar casi inconsciente. Acto seguido me dejó caer. No podía más. Lo único que podía hacer en este punto era escribir. Ahora estoy ante el toque de la muerte y a merced de este demonio. Martín, ¿por qué Martín? Solo ustedes me llamaron así. Disfruta tus últimos instantes, amigo, dijo el demonio burlándose de mí. Tras esas palabras tomó uno de mis pies y comenzó a arrastrarme por aquel pastizal. Podía sentir cómo seguía escribiendo, o lo intentaba. No sé si estas líneas alcancen a alguien. Ahora solo pasaba el pastizal, las tierras de cultivo, contemplaba la hermosura de la luna y recordaba la última comida con mis padres y hermano. Por fin estoy en casa. He dejado de moverme. Poco a poco los sentidos comienzan a abandonar mi cuerpo. Finalmente he encontrado un descanso. Ahora puedo. Tú que has encontrado esta nota, déjame decirte algo. No sabrás quién lo hizo, quién la escribió, mucho menos quién está esperando el acecho en la oscura penumbra. Pero, si hay algo que debo decir, es que tenemos hambre. Estás dentro de nuestro territorio y este será tu último día tranquilo. Disfruta lo que te resta de vida. Nuestro juego inició desde que entraste en nuestro territorio. Tus oraciones de nada servirán contra nosotros. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.